Saludos a todos, estamos en el día 33, seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído día 33, 1 de 2, segunda parte, primera sección, capítulo primero, punto 1091 al punto 1108, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 3. El Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. Punto 1091. En la liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. El deseo y la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que Él ha suscitado, entonces se realiza una verdadera cooperación. Por ella, la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Punto 1092. En esta dispensación sacramental del ministerio de Cristo, el Espíritu Santo actúa de la misma manera que en los otros tiempos de la economía de la salvación. Prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor. Recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea. Hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador. Finalmente, el espíritu de comunión une la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo. El Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo. Punto 1093. El Espíritu Santo realiza en la economía sacramental las figuras de la antigua alianza, puesto que la Iglesia de Cristo estaba preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. La liturgia de la Iglesia conserva como una parte integrante irreemplazable, haciendo los suyos algunos elementos del culto de la antigua alianza, principalmente la lectura del Antiguo Testamento, la oración de los salmos y sobre todo la memoria de los acontecimientos salvíficos y de las realidades significativas que encontraron su cumplimiento en el misterio de Cristo, la promesa y la alianza, el éxodo y la Pascua, el reino y el templo, el exilio y el retorno. Punto 1094. Sobre esta armonía de los dos testamentos se articula la catequesis pascual del Señor, y luego la de los apóstoles y de los padres de la Iglesia. Esta catequesis pone de manifiesto lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento. El misterio de Cristo es llamada catequesis tipológica porque revela la novedad de Cristo a partir de figuras, tipos, que la anunciaban en los hechos, la palabra y los símbolos de la primera alianza. Por esta relectura en el Espíritu de verdad a partir de Cristo, las figuras son explicadas. Así el diluvio y el arca de Noé prefiguran la salvación por el bautismo, y lo mismo la nube y el paso del mar rojo. El agua de la roca era la figura de los dones espirituales de Cristo. El maná del desierto prefiguraba la Eucaristía, el verdadero pan del cielo. Punto 1095. Por eso la Iglesia, especialmente durante los tiempos de Adviento, Cuaresma y sobre todo en la noche de Pascua, relee y revive todos estos acontecimientos de la historia de la salvación en el hoy de su liturgia. Pero esto exige también que la catequesis ayude a los fieles a abrirse a esta inteligencia espiritual de la economía de la salvación,
tal como la liturgia de la Iglesia la manifiesta y nos la hace vivir. Punto 1096. Liturgia judía y liturgia cristiana. Un mejor conocimiento de la fe y la vida religiosa del pueblo judío, tal como son profesadas y vividas aún hoy, puede ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la liturgia cristiana. Para los judíos y para los cristianos, la Sagrada Escritura es una parte esencial de sus respectivas liturgias. Para la proclamación de la palabra de Dios, la respuesta a esta palabra, la adoración de alabanza y de intercesión por los vivos y los difuntos, el recurso a la misericordia divina. La liturgia de la palabra en su estructura propia tiene su origen en la oración judía. La oración de las horas y otros textos y formularios litúrgicos tienen sus paralelos también en ella, igual que las mismas fórmulas de nuestras oraciones más venerables, por ejemplo, el Padre Nuestro. Las plegarias eucarísticas se inspiran también en modelos de la tradición judía. La relación entre la liturgia judía y la liturgia cristiana, pero también la diferencia de sus contenidos son particularmente visibles en las grandes fiestas del año litúrgico como la Pascua. Los cristianos y los judíos celebran la Pascua de la historia orientada hacia el porvenir en los judíos, Pascua realizada en la muerte y la resurrección de Cristo en los cristianos, aunque siempre en espera de la consumación definitiva. Punto 1097. En la liturgia de la Nueva Alianza, toda acción litúrgica, especialmente la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, es un encuentro entre Cristo y la Iglesia. La asamblea litúrgica recibe su unidad de la comunión del Espíritu Santo que reúne a los hijos de Dios en el único cuerpo de Cristo. Esta reunión desborda las afinidades humanas, raciales, culturales y sociales. Punto 1098. La asamblea debe prepararse para encontrar a su Señor. Debe ser un pueblo bien dispuesto. Esta preparación de los corazones es la obra común del Espíritu Santo y de la asamblea, en particular de sus ministros. La gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. Estas disposiciones preceden a la acogida de las otras gracias ofrecidas en la celebración misma y a los frutos de vida nueva que está llamada a producir. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Punto 1099. El Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia, principalmente en la Eucaristía y análogamente en los otros sacramentos. La liturgia es memorial del misterio de salvación. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. Punto 1100. La palabra de Dios. El Espíritu Santo recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida. La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía, y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración de ella recibieron significado las acciones y los signos. Punto 1101. El Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazones, la inteligencia espiritual de la palabra de Dios. A través de las palabras, las acciones y los símbolos que constituyen la trama de una celebración, el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan incorporar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. Punto 1102.
La fe se suscita en el corazón de los no creyentes y se alimenta en el corazón de los creyentes con la palabra de la salvación. Con la fe se empieza y se desarrolla la comunidad de los creyentes. El anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza, exige la respuesta de fe, como consentimiento y compromiso con miras a la alianza entre Dios y su pueblo. Es también el Espíritu Santo quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. La asamblea litúrgica es ante todo comunión en la fe. Punto 1103. La anamnesis. La celebración litúrgica se refiere siempre a las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio. En la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, según la naturaleza de las acciones litúrgicas y las tradiciones rituales de las iglesias. Una celebración hace memorial de las maravillas de Dios en una anamnesis más o menos desarrollada. El Espíritu Santo, que despierta así la memoria de la Iglesia, suscita entonces la acción de gracias y alabanza. El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Punto 1104. La liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Punto 1105. La epíclesis, innovación sobre, es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. Punto 1106. Junto con la anamnesis, la epíclesis es el centro de toda celebración sacramental y muy particularmente de la Eucaristía. Preguntas como el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo. Te respondo, el Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento. Que te baste oír que es por la acción del Espíritu Santo, de igual modo que gracias a la Santísima Virgen y al mismo Espíritu, el Señor por sí mismo y en sí mismo asumió la carne humana. Punto 1107. El poder transformador del Espíritu en la liturgia apresura la venida del reino y la consumación del misterio de la salvación. En la espera y en la esperanza nos hace realmente anticipar la comunión plena con la Trinidad Santa, enviado por el Padre, que escucha la epíclesis de la Iglesia. El Espíritu da la vida a los que lo acogen y constituye para ellos ya desde ahora las arras de su herencia. La comunión del Espíritu Santo. Punto 1108. La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción litúrgica es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. El Espíritu Santo es como la savia de la viña del Padre que da su fruto en los sarmientos. En la liturgia se realiza la cooperación más íntima entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El espíritu de comunión permanece indefectiblemente en la Iglesia, y por eso la Iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos de Dios dispersos. El fruto del Espíritu en la liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad Santa y comunión fraterna. Hasta aquí el punto 1108. Continuaremos con el 1109 en el próximo video. Gracias.